crisis económica. Esas son las consecuencias, digamos, de las medidas que tomamos como sociedad para podernos proteger. Entonces, esas medidas, pues obviamente están afectando la economía, y la economía, cuando genera inestabilidad, pues de todas maneras nos afecta a todos, y eso genera crisis al interior de la familia, de las emociones, de la estabilidad en general. Y esas crisis que surgen a partir de las crisis económicas, pues exige mucho activar esos recursos internos que tenemos y generar una serie de respuestas emocionales que nos ayuden a adaptarnos a las circunstancias. Esto es una crisis que está sufriendo toda la humanidad, ¿cierto? Pero de alguna manera es una oportunidad. Las personas resilientes por lo general logran de las crisis crear oportunidades, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos la oportunidad en este momento que nos está generando esta pausa, porque no es una situación para toda la vida, sino que estamos realmente en pausa para poder también reflexionar acerca de la forma como estamos viviendo, ¿cierto? Replantearnos muchas de esas hábitos de vida que tenemos y tener una nueva visión de la realidad. Esa visión de la realidad nos cambió porque vimos, digamos, todo lo vulnerables que somos como seres humanos. Creíamos que la ciencia y la tecnología tenían controlado todo y nos hemos dado cuenta de esa fragilidad. Entonces tenemos que cambiar, digamos, esas actitudes que hemos tenido hasta el momento, ser más conscientes de la forma como nos estamos relacionando con nuestro planeta, la forma como hay que redefinir la forma también como nos relacionamos los unos con los otros, crear sociedades menos violentas, mucho más empáticas y compasivas para poder resignificar la vida. Entonces, saber usar esos recursos internos que todos tenemos, como es la capacidad de resiliencia, nos ayuda a enfrentar esta situación y nos implica ser mucho más conscientes de la realidad para cambiar esas actitudes. Como decía Víctor Franklin en su libro El hombre en busca de sentido, que tiene una frase muy bonita que dice: la última de las libertades humanas es poder elegir nuestra mejor actitud posible ante cualquier circunstancia, por difícil que sea. Entonces, nosotros tenemos que tener esa actitud resiliente para poder superar estas crisis, esta crisis que estamos viviendo, y poder aprovechar esta pausa para realmente transformar un poco lo que hemos sido hasta el momento. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad de consumo donde compramos, 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 y esta pausa y los almacenes cerrados obviamente nos ha ayudado a comprar menos y a cambiar un poco ese concepto que tenemos del tener para ser, ¿no? Entonces, tenemos que ser más conscientes de que el valor del ser humano no es alrededor de las cosas que tenemos. Cuidar la vida, cuidar el planeta, valorar el tiempo y cambiar nuestras prioridades. Entonces, generar actitudes positivas acerca de esta crisis nos permite replantearnos para hacer las cosas diferente, para promover cambios de actitudes en la manera en que asumimos el día a día, para desacelerar el ritmo, ¿cierto? Tomamos el día a día, aceleramos a nuestros hijos, corremos, corremos al trabajo, a todo, o sea, corremos para todo y realmente no estamos disfrutando de la vida. Entonces esto nos ha permitido tomar la vida con más calma para poder ser más conscientes de disfrutar la vida. Cambiar las rutinas, dedicarle más tiempo a lo importante, o sea, esto nos ha permitido permanecer más tiempo en familia y darnos cuenta de que podemos generar bienestar y felicidad acerca de la vida familiar. Asumir la familia como un equipo, porque
unidos es que realmente se puede salir adelante. Ver las oportunidades que tiene esta crisis y aprender del dolor para salir transformados. Podemos hacer una reflexión que me gustaría que de alguna manera los papás y todas las personas que están en este momento conectados en esta charla, pudiéramos reflexionar sobre la forma en que hemos vivido hasta el momento. O sea, esta crisis de este virus nos ha traído un cambio realmente en muchas de nuestras prioridades. Entonces podemos hacer una reflexión pues para que cada uno, digamos, anote estas 3 preguntas y cuando se den el espacio puedan ver a qué en todo este tiempo le hemos dado como mayor prioridad en nuestra vida, qué hemos aprendido de esta situación, qué nos ha enseñado y qué queremos cambiar a partir de ahora. Entonces, si queremos transformar esta experiencia en aprendizajes, tenemos que hacerlo con alegría, con creatividad, generar, digamos, esos espacios en la familia para compartir música, hacer ejercicio, tener disposición, tener más que todo paciencia y unión familiar. Entonces vamos a ver algunas de esas estrategias para que podamos salir, digamos, de esa zona de confort en la que hemos estado hasta el momento. Salir de la zona de confort nos implica vencer los miedos, pasar a una zona de aprendizaje donde tenemos que realmente cambiar nuestros hábitos de vida para poder crecer como personas y aprender. Tenemos que vivir más en el presente, o sea, disfrutar más de la hora, dejar de pensar en lo que hicimos, en lo que éramos, en lo que teníamos, dejar el pasado atrás para poder disfrutar del presente y no tener tanto en cuenta tampoco el futuro, o sea, todo el tiempo si vivimos, esperamos y estamos en pausa para ser felices cuando tengamos o cuando seamos o cuando logremos, pues nunca vamos a disfrutar realmente de la vida. Entonces, vivir el presente es muy importante y actuar desde ese lugar de crecimiento y no de miedo. Aprovechar esta oportunidad que tenemos para fortalecer nuestros vínculos afectivos. Entonces, esos vínculos, que es una de las cosas que en este momento estamos viviendo, que muchas veces nuestras emociones o la forma como expresamos nuestras emociones, pues afecta muchísimo la comunicación que tenemos con las personas que nos rodean. Entonces, transformar ese lenguaje emocional implica que reaccionemos diferente frente al estrés, cuando nos sentimos preocupados, ansiosos, cuando estamos asustados, cuando tenemos dudas, incertidumbre. Cada persona reacciona diferente precisamente frente a las emociones, frente a los problemas, frente a las crisis, ¿cierto? Voy a correr acá un poquito la cámara. Entonces, pues la forma en que nosotros asumimos esos cambios y esas crisis afecta nuestra comunicación y marca las relaciones con las personas que nos rodean. Entonces, por eso debemos ser muy conscientes de lo que expresamos con nuestra cara, porque ese es el primer lenguaje, digamos, con el que nos comunicamos con nuestros hijos. Ustedes se dan cuenta que muchas veces no tienen que decir nada, sino solo con un gesto, sus hijos responden o reaccionan. Pero a veces permanecemos mucho tiempo con una sola expresión y nos hemos acostumbrado como a vivir todo el tiempo con cara de preocupación y no a expresar otras emociones que son positivas y que nos ayudan a tener mejores relaciones y menos conflictos. Esto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Nosotros a veces no nos damos cuenta de esos gestos que hacemos cuando estamos disgustados con nuestros hijos o cuando hacen cualquier pilatuna o se equivocan por alguna razón y no nos damos cuenta de la forma en que estamos corrigiendo. Muchas veces los niños que me llegan a consulta hablan de que los papás los castigan y muchas veces que llegan a la agresión física. Los papás dicen, nunca le hemos pegado, pero cuando el niño percibe uno de estos gestos que estamos observando, es tal, digamos, el nivel de lo que transmiten estos gestos
que obviamente los niños se sienten totalmente agredidos. Entonces tenemos que ser conscientes de cuando corregimos cuál es el gesto, cuando amenazamos, cuando manifestamos disgusto, cuando perdemos el control y realmente los gestos pueden ser bastante, los niños pueden entrar en pánico solo con vernos. Em, Muchas veces tomamos también actitudes en nuestra expresión facial que comunican, digamos, desprecio o arrogancia. A veces enseñamos a los niños con ese nivel de arrogancia de que nosotros sabemos todo en la vida y eso tiene unas consecuencias también en la forma como ellos empiezan a expresar sus emociones. Entonces, comunicar a través de las expresiones emocionales, nosotros a veces no estamos conscientes de que cuando hacemos un tipo de expresión de estas como que muestra tanta desilusión, que nos sentimos defraudados, que no sabemos qué hacer con nuestros hijos, pues eso es lo que les estamos comunicando y estamos afectando su autoestima, estamos haciendo que se sientan culpables en cada situación, están sintiendo que nos defraudan todo el tiempo, que nos decepcionan y pues esa es la forma en que ellos están construyendo su autoestima. Bueno, esta actividad, por ejemplo, esta foto, digamos, esta imagen tiene que ver con las posturas que adoptamos cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos. Educar significa también tener claro la forma en cómo nosotros estamos transmitiendo ese mensaje para poder corregir. Más que transmitir, digamos, que reclamar, regañar, amenazar, tenemos que cambiar esas estrategias porque esas actitudes que estamos transmitiendo a veces son muy exageradas, ¿cierto? De pronto no es la intención que tenemos como papás, pero a veces esa cara de drama y de desilusión que ponemos cuando estamos tratando de modificar un comportamiento, pues le transmite a los hijos que definitivamente nunca van a poder satisfacer nuestras expectativas y es difícil para ellos porque ese es el lenguaje que ellos leen, es el lenguaje que les estamos transmitiendo y que muchas veces los hace sentir a ellos completamente frustrados e impotentes porque no saben cómo modificar y cómo realmente satisfacer a los padres y agradarles, ¿no? Muchas veces insistimos tanto en lo negativo que nos olvidamos de cada comportamiento positivo que es el que debemos resaltar. Si nos acostumbramos a resaltar más lo positivo, vamos a estar menos en estas actitudes de reclamar, de exigir perfección, de sentir que no nos entienden, de exagerar un poco con cada una de las etapas del desarrollo en que están nuestros hijos, donde van cambiando sus intereses, donde van cambiando todo, o sea, su identidad física, sus intereses, todo. Entonces, a veces tenemos que conocer un poco más esas etapas, qué les interesa, qué les gusta, cuáles son sus actitudes, para que podamos comprender mucho más sus emociones. Sus gestos son una respuesta a nuestras actitudes. A veces la queja de los papás es que mire cómo me mira, es que me voltea los ojos, es que no me pone atención, es que le importa un carajo lo que yo digo. Pero fíjense que esa es la respuesta realmente que nos dan a nuestras actitudes, o sea, esas miradas, esos gestos de que a veces muestran indiferencia, no es así, o sea, realmente estamos transmitiéndoles mucha culpa y estamos enseñándoles a responder de esa manera. El lenguaje que enseñamos es el modelo para ellos. Cuando nosotros rechazamos a los hijos porque están molestando, porque nos van a hablar, pero estamos ocupados, estamos haciendo algo relacionado con nuestro trabajo, pues ellos aprenden a responder de la misma manera cuando nos llega el turno, ¿cierto? Entonces, a veces cuando llegan a la adolescencia decimos, pero es que ¿por qué me habla así? ¿Por qué está siendo grosero? Pero pues es que eso es lo que les enseñamos desde que estaban pequeños. Entonces, ese lenguaje, ser mucho más conscientes de ese lenguaje que utilizamos para comunicarnos con ellos,
lo que expresamos y lo que transmitimos es muy importante, porque ahí es como les estamos enseñando también a controlar sus emociones, a gestionarlas, a expresar emociones positivamente. Fíjense que esta época es una época en que las personas, por la misma incertidumbre, nos estamos acostumbrando a expresar mucho desesperanza, preocupación, molestia, enfado, tristeza, indiferencia, malestar, inseguridad. Y todos esos gestos que ustedes están viendo acá, pues obviamente es lo que realmente estamos transmitiendo y tenemos que ser conscientes que nuestros hijos, eso es lo que reciben. Y si nosotros no les transmitimos al contrario, calma, capacidad realmente de resolver los problemas con tranquilidad, pues eso es lo que aprenden. En este momento tenemos el trabajo en la casa. Entonces, pues obviamente es doble tensión, manejar los problemas que hay en el trabajo, bueno, todas las complicaciones que la vida nos trae hoy en día, pero estamos acostumbrando a expresar las emociones de esta manera, o sea, como a tener mucha agresividad en nuestros gestos, mucha preocupación y pues realmente a veces nos preguntamos, pero ¿por qué los niños están llegando a ese nivel de violencia con los demás? Y a veces eso es lo que aprendemos, no porque los violentemos en la casa o seamos agresivos, pero si esto es lo que ven y estos son los gestos que realmente repetimos con frecuencia, pues son los gestos que ellos van a imitar. Entonces vamos a ver hoy en día muchos niños que llegan realmente a consulta porque tienen muchos miedos y esos miedos parten a veces es de las mismas actitudes y comportamientos que nosotros como papás les transmitimos. Entonces hay culpa, hay mucho rencor, les enseñamos a ser desconfiados, a ser rebeldes, a tener depresión y a estar defraudados y decepcionados con la vida. Entonces tenemos que empezar a comunicar mucho más alegría, o sea, tener conciencia de que nuestra cara transmite un lenguaje que es muy importante, más que las palabras. A veces es el lenguaje que les transmitimos de calma, de tomar la vida con alegría, de ser entusiastas, de sorprendernos con cada cosa que hacen nuestros hijos, pues eso es lo que les va a ayudar a ellos a expresar mucha más alegría, emociones positivas, a celebrar los logros, a expresar emociones positivas mucho más evidentemente. Ser más conscientes, ¿no? De esa expresión de la alegría, de sonreír con más frecuencia, porque es que a veces nos quedamos solo en la crisis y en el problema y no manifestamos esos gestos, esa sonrisa permanente que hace sentir a los niños pues contentos en su día a día. Entonces podemos cambiar el enfado, esas actitudes de reclamar y regañar permanentemente por el compartir y divertirse. Podemos cambiar la cantaleta, como le decimos acá en Colombia, y los sermones por la conversación activa y mirándose a los ojos. Esa es una cosa que, digamos, hemos dejado de lado porque permanentemente estamos corriendo y estamos haciendo 3 y 4 cosas simultáneamente. Entonces, la idea es que empecemos a conversar realmente mirándonos a los ojos. Cambiar las amenazas por la escucha activa, la atención para brindar afecto y apoyo. Cambiar esa ausencia de comunicación que muchas familias a veces se acostumbran a que están bravos y entonces dejan de hablar por mucho tiempo hasta que se les vuelve costumbre no hablar. Entonces cambiar esa no hablar por una comunicación mucho más activa, relajada y divertida. Cuando nosotros le permitimos a los hijos poner en palabras las emociones y expresar lo que están sintiendo, podemos comprender y transmitirles el mensaje de aceptar incondicionalmente esas emociones sin juzgarlos. Y eso nos va a ayudar a que ellos confíen mucho más en contarnos lo que sienten y poder expresar realmente cuando se sienten preocupados o tienen algún problema. Entonces,
expresar con más frecuencia estas emociones positivas, tenemos que hacerlo conscientemente, o sea, que realmente nosotros tengamos rutinas para poder hacer ejercicios de reflexión que nos ayudan a hacer, por ejemplo, hacer ejercicios que tienen que ver con el sentido de gratitud, poder hacer ejercicios donde expresamos alegría, donde podemos inspirar a nuestros hijos a hacer muchas cosas. Entonces, básicamente todo esto está relacionado con la inteligencia del corazón, que es la que más tenemos que impulsar hoy en día. La inteligencia del corazón son esas habilidades sociales y emocionales que nos invitan a ser más conscientes de esa importante conexión entre cada uno de nosotros con los demás y el mundo en que vivimos. ¿Cómo se expresa la inteligencia del corazón? A través de las cualidades y las virtudes personales, de la práctica, de esas fortalezas que tenemos como seres humanos para promover los recursos que están asociados al bienestar y a la felicidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la felicidad, hablamos de algo por allá como intangible y creemos que la felicidad es permanente, pero realmente cuando nosotros empezamos a hacer una práctica consciente de estas habilidades, de que estas fortalezas, que son las cualidades para el bienestar, pues es lo que nos ayuda realmente a tener esa sensación permanente de felicidad. Cuando nosotros ayudamos a los hijos a ser asertivos, a tener empatía, a utilizar el sentido del humor. El sentido del humor es una cualidad de la resiliencia que es muy importante, aprender a reírnos de las situaciones, expresar el afecto, a ser creativos, a ayudar a los otros, a ser optimistas, a tener una actitud amable con los demás, a tener más conciencia del presente, a tener más presentes todas las vivencias buenas y positivas que tienen en el día a día para poderlas agradecer y ser resilientes. Si nosotros somos conscientes que las relaciones humanas son la fuente principal de bienestar, vamos a cultivar y a construir mucho más esos vínculos afectivos a partir de estas cualidades que debemos poner en práctica, porque es que muchas veces nosotros nos quedamos en decirle al niño hay que practicar la bondad y la bondad es esto y les damos un concepto, pero realmente la práctica de esas virtudes y esas cualidades humanas debe partir del ejemplo, de la práctica consciente de todas estas cualidades para que ellos puedan fortalecer los vínculos afectivos con la familia, con los amigos, con los vecinos y crear relaciones futuras, familias y parejas que estén precisamente fortalecidas y construidas alrededor de todas estas cualidades del ser humano. Entonces, nosotros construimos esos vínculos afectivos y construimos relaciones armónicas a partir de esa comunicación que establecemos, a través de saber expresar nuestros sentimientos, poner en palabras nuestras emociones y aceptar a los demás a través del respeto y de la mayor tolerancia. Cuando nosotros hablamos de esas fortalezas que están asociadas a la felicidad, hablamos de, por ejemplo, la psicología positiva ha planteado hoy en día que realmente nosotros podemos desarrollar estas fortalezas que tienen que ver con el sentido de gratitud, el optimismo, la compasión y la empatía para lograr la felicidad. Entonces, ellos hablan mucho más de una psicología del presente, de la prevención, de vivir realmente la vida conscientemente, a tratar la enfermedad. Entonces, es un enfoque que realmente en los libros que ahora vamos a ver un poco las estrategias que plantea Sentir para Crecer en Paz alrededor de estos temas, podemos darnos cuenta que realmente estos ejercicios reflexivos que podemos hacer en familia pues nos van a ayudar mucho a desarrollar estas competencias sociales y emocionales en el día a día. La conciencia de la vida. Nosotros a veces nos preguntamos por qué
los adolescentes, por ejemplo, no tienen el cuidado de prevenir riesgos. Cuando nosotros trabajamos mucho más la conciencia de la vida como sagrada, vamos a tener unos adolescentes que van a tener un autocuidado para prevenir esos riesgos y van a tener mucho más respeto por sí mismos y asimismo tomar decisiones alrededor de ese autocuidado, porque realmente valoran mucho más la vida. El respeto por cada ser vivo en la naturaleza. Tenemos que empezar a cuidar nuestro planeta, la naturaleza y crear realmente acciones que estén alrededor de la conciencia de la vida, del respeto a los demás y de la vida como sagrada siempre. Bueno, entonces generar esas acciones que otorgan el valor a la vida debe partir de iniciativas tan sencillas como por ejemplo aprender a reciclar en casa, o sea, el manejo de la basura, que nosotros aprovechemos esta oportunidad en la que estamos para poder cambiar nuestra relación con el planeta, o sea, hacer a nuestros hijos tan conscientes del daño que hace el plástico, de cómo nosotros podemos separar nuestra basura, cómo podemos utilizar esos residuos orgánicos para realmente generar un ciclo constante de vida, para poder alimentar la tierra, para poder proteger la vida precisamente alrededor de estas pequeñas acciones que hagamos a partir de el manejo de nuestra basura. Por ejemplo, de tener esa iniciativa es muy importante. Bueno, una de las cosas que es muy importante que hagamos ahora es construir un proyecto de vida, ¿cierto? Y esto se hace cuando nosotros empezamos a darle mucho más importancia a la vida, cuando podemos trabajar en ese sentido de propósito, crear unas metas en la familia que estén mucho más alrededor de vivir la vida con bienestar. Entonces, podemos ayudarlos, por ejemplo, se ha comprobado en muchos estudios que uno de los factores que más ayuda en la felicidad es el altruismo, es poner precisamente al servicio de los demás los talentos de cada uno, las capacidades, las habilidades. Y en el colegio, hacerlos conscientes de que están formándose preparándose y aprendiendo para estudiar en un futuro una carrera que más que nada deben poner al servicio de otros. No cambiar, digamos, como esa idea que tenemos de, es que yo voy a estudiar no sé qué para tener plata, es que esto me da éxito profesional, sino cambiar eso que le estamos enseñando a los niños y repitiendo con tanta frecuencia, más hacia lo que yo puedo desarrollar, mi aprendizaje, mis capacidades y mis talentos para ayudar a otros. Entonces, cuando nosotros imitamos modelos de vida positivos, podemos ayudar a que nuestros niños se reinventen y puedan reconstruir y, digamos, mitigar un poco todos los problemas que tiene nuestra sociedad y hacer un cambio de conciencia. Entonces, este proyecto de vida que les decía, podemos trabajar todo lo que tiene que ver con la vida, la empatía, la creatividad, o sea, hacer énfasis en ese proyecto de vida y cubrir las dimensiones que tenemos como seres humanos. Entonces, mirar cómo potenciamos todas las dimensiones en nuestros hijos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico y a nivel social. O sea, cómo cuidamos de todas esas dimensiones para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Sentir para crecer en paz, como les contaba su directora Zoraida y como ustedes han visto en los textos que manejan en Familia y Desarrollo, van a darse cuenta que hay muchos ejercicios para trabajar en familia. Y eso quiere decir que esas reflexiones podemos hacerlas más activas en esta época para poder construir ese proyecto de vida
alrededor de los diferentes módulos que plantea esta serie. Entonces, esta serie inicia con un módulo de autoconocimiento. Eso quiere decir que vamos a ayudarles a construir su identidad en la medida en que ellos van aceptándose tal como son, en la medida en que se conocen, van a valorarse mucho más y a respetar esa identidad propia. Cuando nosotros estamos construyendo la identidad, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos que van construyendo precisamente esa identidad, o sea, desde el nombre, desde su identidad física, desde sus características de personalidad, de su temperamento, de qué los hace, qué les gusta. Todo este conocimiento les va a permitir, obviamente, construir un proyecto de vida para poder encontrar lo mejor de ellos mismos. Esa identidad de familia, o sea, entender esa ideología, las costumbres, la cultura, las creencias familiares que hacen parte de esa identidad. Aprovechar esta época para hacer reuniones. Si no podemos estar con los abuelos y las personas mayores, crear esta estrategia tan importante que muy seguramente ellos van a aprender a manejar también y poder hacer conversaciones de familia para que les cuenten precisamente los abuelos todas las tradiciones que hacían de niños, cómo compartían el tiempo. Ellos tenían mucho más, digamos, tiempo de compartir en familia que antes, más tiempo que ahora, ¿cierto? Porque se hacían muchas reuniones familiares, se compartía mucho con la familia, pero pues hoy en día cada cual anda a su ritmo y de pronto se han alejado un poco de esas tradiciones y costumbres familiares que pueden retomar en este momento, al menos que sus hijos conozcan todas esas formas en que ellos se divertían, jugaban, compartían, y eso hace parte de su identidad. Entonces, como les decía, conocerse en todo lo que tiene que ver con esa belleza, cambiar, digamos, ese concepto de la belleza unificada, sino que cada uno logre encontrar su propia belleza y como tal expresar culturalmente con la moda, con su cuerpo, con todo lo que tiene que ver con esa identidad propia de la belleza física. En la medida en que cada uno empieza a reconocerse, a valorarse, vamos a encontrar mucho más aceptación, autoconfianza y autocuidado. Cuando nosotros les ayudamos a resaltar todas esas fuerzas, esas fortalezas, esos talentos, virtudes, habilidades, cualidades, destrezas, pero también al mismo tiempo las debilidades y esos defectos que de alguna manera se pueden modificar y lo hacemos amorosamente, vamos a tener niños que van a encontrar muy fácilmente a través de reconocerse en todo lo positivo. Vamos a encontrar niños que van a tener muy claro lo que quieren hacer en la vida y van a potenciar todos esos talentos y esas fortalezas para ser mejores cada día. Entonces, en la medida en que nosotros reconocemos esas fortalezas y aprovechamos ese potencial, vamos a construir en los niños una mejor autoestima, ¿cierto? Porque van a tener claridad para fijarse metas, para esforzarse por conseguirlas, porque tienen la pasión de que lo que les gusta realmente hacer. Entonces, vamos a ayudarlos a que tengan esas estrategias de automotivación y recompensa. Hoy en día nos hemos acostumbrado mucho a que todo lo tenemos que premiar para que se esfuercen y les quitamos esa oportunidad de que ellos generen la automotivación para poder ellos mismos recompensarse, ponerse objetivos, esforzarse, trabajar la fuerza de voluntad para realmente poder alcanzar lo que quieren hacer en la vida. Entonces, cuando nosotros ya estamos trabajando la construcción de la autoestima, tenemos que ayudarlos a que reconozcan todas estas cualidades en ellos para que puedan generar iniciativa y automotivación. Cuando hemos ayudado a que nuestros hijos construyan una buena autoestima, estamos trabajando en ellos la confianza en sí mismos, la autonomía, la autenticidad, la dignidad
Y eso es lo que aporta a que ellos tengan mayor resiliencia para solucionar los problemas y los conflictos que se les presentan en la vida. Bueno, el siguiente módulo tiene que ver con la expresión de los sentimientos, ¿cierto? Ser conscientes de que nosotros realmente estamos conectados con el resto de la humanidad. Esta situación nos está mostrando que realmente esa conexión, estamos viendo una situación en todo el mundo y realmente esa situación nos está conectando y nos estamos dando cuenta que somos más lo que compartimos que las diferencias que tenemos. Entonces, cuando nosotros ayudamos a nuestros hijos a gestionar esas emociones, a canalizarlas, a transmitir sentimientos asertivamente, a expresar el afecto y a tener virtudes y cualidades para relacionarnos con los demás, vamos a ayudarlos a tener muy buenas relaciones con ellos mismos y con los demás. Bueno, todo lo que tiene que ver con la autogestión, digamos que a veces cuando hablamos de control, estamos utilizando una palabra que muchas veces no es la adecuada, o sea, más que controlar, porque a veces controlar tiene que ver un poco con reprimir y realmente todas las emociones son positivas, todas las emociones deben tener una expresión, o sea, está permitido sentir rabia, está permitido sentir enojo, es importante sentir tristeza. Todas esas emociones que tenemos en nuestra vida, debemos ayudarle a nuestros hijos que las expresen, pero también que las canalicen, o sea, está muy bien enojarse, pero está muy mal perder el control y agredir a otros. Entonces, en la medida en que nosotros les enseñamos técnicas para que realmente ellos puedan controlar sus emociones, ustedes se van a dar cuenta en los libros, les estoy mostrando, digamos, como los módulos. En cada módulo hay unos encuentros con unos temas que nos van a ayudar con ejercicios que precisamente los pueden utilizar ustedes en cada caso particular cuando sus hijos estén fuera de control, cómo manejar una pataleta, cómo ayudarlos a que ellos mismos autogestionen sus emociones, las expresen, pero puedan canalizarlas y volverlas de alguna manera conscientes y tener aprendizajes de esas mismas emociones, ¿no? Porque cada vez que una persona se enoja, o un niño, o un adolescente, hay una razón y ese enojo le ayuda de alguna manera a gestionar lo que le pasa y a solucionar los problemas. A veces la ira es un motor para cambiar cosas. Entonces, no podemos reprimir las emociones en los hijos, pero sí ayudarlos a generar actitudes para que puedan esforzarse y puedan generar, lograr sus metas, ¿no? Porque muchas veces nos podemos quedar en la tristeza, en la frustración, pero tenemos que ayudarlos a que con esas mismas emociones podamos generar disciplina y perseverancia, tolerancia a la frustración, seguridad en la toma de sus decisiones, entrenar la fuerza de voluntad, automotivarse y eh, tener capacidad para esperar, ¿no? Porque tenemos hoy en día y les hemos enseñado a los niños que todo es ya y que realmente las cosas se logran de manera inmediata. Y hemos perdido, digamos, esa oportunidad para que los niños puedan lidiar con la frustración y puedan esperar esa gratificación y esperar el placer para lograr sus metas. Entonces, cuando nosotros no les damos esa oportunidad desde niños de que realmente tengan esa capacidad para frustrarse y lidiar con el fracaso, pues vamos a tener niños que realmente quieren todo de manera inmediata y nunca van a lograr trabajar por sus metas con perseverancia y disciplina. Bueno, cuando pasamos, digamos, al módulo de la comunicación, tenemos que tener en cuenta pues lo importante que es, porque esa es la base de toda interacción, ¿no? Entonces, nosotros a veces creemos que la comunicación es solo lo que decimos, pero realmente lo que estamos transmitiendo en el lenguaje no verbal, a través de los gestos, las expresiones faciales, las actitudes corporales, tiene mucho más comunicación, tiene mucho más mensaje
que a veces lo que decimos. Entonces también tenemos que tener en cuenta lo importante que es el tono de la voz. El tono de la voz tiene las emociones. Entonces a veces el tono que le ponemos a las palabras transmite mucho más y es lo que a veces nos genera conflicto. Entonces, tener mucho cuidado con el tono, las palabras, que a veces cuando decimos cosas, cuando perdemos el control y maltratamos a otros, es muy difícil borrar las palabras de las cosas que decimos, aunque después pidamos perdón. Bueno, esas habilidades sociales, que es el último módulo, tiene que ver con todo. O sea, cuando nosotros nos conocemos, nos comprendemos, nos apreciamos, podemos comunicarnos mejor. Y esas habilidades facilitan la interacción consigo mismos y con los demás. Cuando nos concentramos en construir esos vínculos afectivos de manera consciente, los niños pues tienen mucha más capacidad para expresarse tanto afectivamente como intelectualmente. Tienen mucho más valores en su conducta social. Son niños con mayor fortaleza y seguridad en sí mismos. Son más autónomos, más creativos. Tienen más capacidad para ser independientes y generar estrategias, por ejemplo, a nivel de emprendimiento. Son niños que sienten el apoyo y esa red de familia, que siempre sienten que cualquier decisión que tomen tienen el respaldo en su familia. Y eso se hace precisamente y se hace evidente cuando hay fuertes vínculos afectivos. Tienen capacidad para ser más firmes, para poder ponerle límites también a las otras personas cuando quieren abusar de ellos. Son niños con mayor capacidad de flexibilidad, o sea, no son rígidos, sino tienen capacidad para saber cuándo una decisión puede cambiarse, mejorar los hábitos, ¿cierto? Entonces, estas habilidades sociales se ven reflejadas en los adolescentes cuando tienen una mayor inteligencia emocional, tienen más aptitudes de liderazgo, tienen más confianza y apreciación de sí mismos y tienen ese espíritu de servicio a los demás que han aplicado esos recursos internos para tomar buenas decisiones. Entonces, cuando nosotros promovemos todas estas reflexiones en familia, podemos favorecer una crianza mucho más presente, más activa y más consciente, que es lo que en este momento estamos, digamos, trabajando. Bueno, tenemos esta oportunidad de estar mucho más tiempo con nuestros hijos, entonces cambiar esos hábitos para tener, digamos, darle menos importancia a lo que hemos hecho siempre de estar trabajando, trabajando, trabajando y todo en función, digamos, de la recompensa económica. Podemos bajar un poco ese nivel porque finalmente en este momento no nos queda de otra para subir mucho más esas actividades de convivencia rica, de disfrutar de la familia, de estar en contacto realmente, de hacer una conexión en nuestras relaciones familiares. Entonces, la inteligencia del corazón, pues básicamente es la que ilumina nuestra mente, abre el corazón e inspira el alma. Bueno, cuando nosotros como papás, esto podría ser una oración que nuestros hijos nos hicieran, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una oración a nuestro Padre, a Dios, al Espíritu Santo, pues estamos pidiendo un poco eso, ¿no? Entonces también nuestros hijos podrían decirnos esto, que podemos, enséñame a confiar en mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en los sentidos de mi cuerpo, en mi sabiduría interna, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en ellas para que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá de mi miedo bajo el paso de cada glorioso sol. Esta es una oración de los indios Lakota que me parece hermosa, me parece divina y que podemos enseñarle a nuestros hijos, que nos sirve como un ejemplo de lo que nosotros podríamos empezar a trabajar también con nuestros hijos en crecer toda esa dimensión espiritual y hacer una conexión mucho más cercana
con nuestro mundo trascendente. Bueno, Educar, básicamente pues es una editorial que se ha comprometido mucho en estas habilidades para la vida y pues por eso esta serie que estamos promocionando y que queremos precisamente que en todos los colegios se puedan desarrollar estas habilidades y trabajar mucho más activamente con las competencias sociales y emocionales y dar una educación emocional mucho más consciente a nuestros hijos. Bueno, les agradezco la escucha. Vamos a pasar a una parte de preguntas. Voy a ponerles un video cortico, pero me gustaría oír, Marikel, ¿tienes el micrófono? Me gustaría darles unas instrucciones para poder